Primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el verso número 5. Primera de Juan 1, 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene por ahí? Primera de Juan 1, 5. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Repito la última parte. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias después de habernos concedido, Señor, recibir nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Nuestro corazón y nuestra alma ahora están listos para recibir tu palabra. Gracias porque sabemos que estamos delante de tu presencia, que tú te manifiestas en este lugar, Señor, y confiamos, Padre, que tú nos hablarás a través de tu palabra. Eso es lo que deseamos, Señor, en los próximos minutos, que tú hables tan claro a cada uno de nosotros, que no quedemos con dudas de lo que tú nos quieres hoy transmitir por medio del mensaje de este día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable y nos dé el entendimiento para comprender lo que vamos a escuchar de parte tuya, Señor. Damos a ti la gloria por todo esto, confiando que esa palabra que hoy nos darás producirá, Señor, el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros a tu tiempo. Por todo esto te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Entonces leíamos, mis amados hermanos, en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, en la segunda parte, en la parte final de este versículo, dice: Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. En otras versiones, esta parte lo traducen: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Tal vez esto nos quede más claro, que Dios es luz y en Dios no hay ninguna oscuridad. Hoy vamos a ver el siguiente tema en nuestra serie Conociendo a Dios. El tema es el número 17 y lleva por título Él es luz. Él es luz. Estamos a través de esta serie conociendo más y más a Dios. Hemos visto características de Dios, atributos y perfecciones del Señor que yo creo, si usted está de acuerdo conmigo, nos han dejado admirados, asombrados cuando vemos en las Escrituras lo que Dios revela de sí mismo. Y hoy no dudo que también seremos más que bendecidos cuando recibamos de parte de Dios este mensaje y el entendimiento de que Él es luz. ¿Qué es la luz? Si lo vemos en el punto de vista natural o conforme a la ciencia, la luz, dice la ciencia, que es una energía electromagnética radiante. Está compuesta de fotones, que son partículas que no tienen materia. Es algo realmente extraño, es algo difícil tal vez de entender cómo esta luz en realidad son fotones que transmiten energía luminiscente, y a través de esa energía o esa radiación es que tú y yo podemos ver las cosas. Sin la luz no veríamos nada. Si ahorita hiciéramos aquí un ejercicio y apagáramos la luz, tal vez entraría un poco por la puerta de entrada, pero estaríamos en una penumbra que no podríamos distinguir, no podríamos leer nuestra Biblia, no podríamos escribir sin equivocarnos, porque la luz es necesaria para nuestra vista. De hecho, sin la luz, el sentido de la vista no tiene razón de existencia. Si no hubiera luz, no necesitaríamos entonces del sentido de la vista. Por eso es importante la luz para nuestra vida diaria. La velocidad de la luz está comprobado que está en el vacío cerca de 300,000 kilómetros por segundo. Escucha eso, 300,000 kilómetros por segundo. Es como un rayo, por supuesto. El Sol, que se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros, el Sol
está a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra, la luz que irradia el Sol tarda tan solo 8 minutos en llegar a la Tierra. Es decir, esta luz que estamos viendo en el exterior, que tú y yo percibimos del Sol, hace 8 minutos salió desde el Sol mismo y llegó a la Tierra recorriendo 150 millones de kilómetros a razón de 300,000 kilómetros por segundo. Eso es en el sentido natural y científico, la luz. Pero veamos lo que más nos interesa, que es en el sentido bíblico. ¿Qué representa la luz en la Biblia? ¿Qué significa la luz en el sentido espiritual? Vamos a ver varios puntos y vamos a ver el primero de ellos. Acompáñame a Juan 1, versículo 4. Vamos a ver entonces qué significa la luz según la Biblia y por lo tanto según Dios, cuál es el significado de la luz. Juan 1:4 dice la palabra del Señor: en ella estaba la vida. Está hablando de la palabra o el verbo, es decir, Jesucristo. Estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la luz en la Biblia representa vida. La luz en la Biblia representa vida. Y no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural. Sin luz no habría vida en este planeta. Han hecho estudios científicos y si el sol, por decirlo así, se apagara, la vida en la tierra desaparecería. Tal vez podrían subsistir algunos microorganismos, algunas bacterias, pero los seres vivos complejos como los mamíferos, las aves, los peces o el ser humano, no podríamos sobrevivir sin la luz del sol, ni las plantas mismas podrían vivir sin la luz. Entonces, la luz representa vida. Otra cosa que representa la luz en la Biblia, vayamos al Salmo 27 y veamos otra imagen de lo que la Biblia nos quiere transmitir con relación a la luz. En el Salmo 27, en el primer versículo, dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, la luz en la Biblia también representa salvación. Salvación. La palabra del Señor dice que tú y yo somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Es decir, estábamos en tinieblas, ahorita vamos a ver qué representan las tinieblas en la Biblia, y por la gracia de Dios y su salvación fuimos trasladados a la luz admirable. Por lo tanto, la luz representa salvación. La Biblia habla de la nueva Jerusalén, dice que ya no será necesario el sol porque el Señor con su gloria va a iluminarla. El Señor va a resplandecer y iluminar la tierra prometida para ti y para mí. Otra cosa que representa la luz, Salmos 119. Aquí estamos cerca del Salmo 119 y dice en el versículo 105, dice Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la luz representa
la iluminación que da la palabra de Dios, es decir, el conocimiento. La luz también representa conocimiento, sabiduría, entendimiento. Por eso ustedes tal vez han escuchado de alguna gente que dice que son iluminados, es decir, que tienen un conocimiento tal vez superior a las demás personas, y por eso una persona se dice que es un iluminado cuando sabe mucho o conoce mucho. O inclusive, no sé si ustedes han visto, seguramente sí, en las caricaturas o en las películas animadas, cuando alguien tiene una idea, ¿qué es lo que hacen? Se le prende un foquito, ¿verdad? ¡Pim! Se le prende un foco y ya me viene una idea. Entonces la luz representa eso, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento. Por eso las personas que no están en la luz no tienen ese conocimiento y esa sabiduría. La ausencia de esa luz, de conocimiento y sabiduría, produce ignorancia, produce confusión, porque la luz, repito, produce o es símbolo de la sabiduría. Siguiente. Lucas capítulo 9. Lucas 9, por favor. Y vamos a leer el versículo 29. Lucas 9:29 dice de la siguiente manera. Está hablando de Jesús cuando él se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. Y aquí en el versículo 29 de Lucas 9 dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Hay otro pasaje en la Biblia cuando habla que un ángel fue a la tumba de Jesús cuando él había resucitado, y dice que eran sus ropas, sus vestiduras eran blancas, resplandecientes, eran unas ropas que irradiaban una luz blanca. Por lo tanto, la luz en la Biblia también se utiliza para representar la pureza. La pureza. La luz es una energía que no se puede contaminar. La luz, por lo tanto, es sinónimo de pureza, de santidad y de inocencia. ¿Por qué cree usted que a veces también acostumbran en algunas imágenes poner a los niños pequeñitos con un rostro iluminado, verdad? Porque representan la inocencia. Eso es la luz, esa pureza, esa santidad. Siguiente, acompáñeme a Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Otra representación de la luz la encontramos aquí y dice la palabra del Señor, Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. En otra versión dice, hasta que el día perfecto es. La luz de los justos. Entonces, la luz representa la justicia. La luz representa la justicia. Siguiente, Salmos 43. Fíjese todo lo que la luz representa. Hasta ahorita no hemos encontrado nada negativo con respecto a la representación o lo que la luz simboliza en la Biblia. Y en el Salmo 43, versículo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Ellas me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Entonces, la luz en la Biblia representa la verdad.
Y es verdad que la luz representa la verdad, porque sin la luz, usted y yo, ya lo dije, no veríamos nada. Si aquí estuviéramos en penumbra total y no observáramos nada, usted tal vez no podría ver a su vecino cómo viene vestido, si se peinó o no se peinó, ¿verdad? Si se rasuró o no se rasuró. Pero con la luz todo sale, como decimos, todo sale a la luz y podemos ver si se peinó o no se peinó, si trae su ropa de tal color o este color. Porque la luz es verdad y revela lo que es verdadero. En la oscuridad no podemos saber eso. Entonces fíjese, lo que la luz representa en la Biblia, la vida, salvación, conocimiento, pureza, justicia y verdad. Por eso no es de extrañar, como leíamos al principio en primera carta de Juan 1:5, que dice, Dios es luz. Porque Dios es vida, Dios es salvación, Dios es conocimiento y sabiduría, Dios es pureza, Dios es justicia, Dios es verdad. Entonces, por eso la luz que Dios creó, de hecho es algo admirable, que lo primero que Dios creó cuando hizo la creación, ¿qué fue? La luz. Él no hizo primero el mar, Él no hizo primero la tierra, Él no hizo primero el sol ni la luna, dijo, sea la luz. Fíjese, aún antes, ¿se ha dado cuenta? Aún antes de crear el sol y las estrellas, Dios creó la luz, porque Él es luz. Y Él está representado en todo esto que hemos mencionado en la Biblia como un símbolo de la luz. Así es que la luz representa a Dios. Es constante, no se contamina. La luz vence la oscuridad, es pura, es verdad. Y esto representa el carácter y la personalidad o la esencia de Dios mismo. Así es que cuando usted y yo veamos la luz, recordemos entonces que es una representación de Dios, por lo que Dios es: vida, salvación, justicia, sabiduría, pureza y verdad. Ahora, vayamos al otro extremo. ¿Qué es lo contrario a la luz? Las tinieblas o la oscuridad. Veamos entonces en la Biblia qué es la oscuridad. Usted y yo lo entendemos fácilmente en el sentido natural. La oscuridad no es más que la ausencia de luz. La oscuridad en sí misma no tiene existencia, sino que es la ausencia de luz. La luz sí es una energía, ya lo mencioné en el sentido natural. La oscuridad en este sentido no tiene una existencia propia, sino que es la carencia de luz. Y por lo tanto, en la Biblia, la oscuridad y las tinieblas representan todo lo contrario a lo que representa la luz. Mencioné algunas de las cosas que representa la luz en la Biblia y por lo tanto la oscuridad es lo contrario a ellas. Por ejemplo, la oscuridad en la Biblia o las tinieblas, como también lo menciona la Biblia, representan la muerte. Representan la perdición, el pecado, la ignorancia, la contaminación, la injusticia, la mentira. ¿Y quién cree usted que tiene todas esas características? Si Dios tiene las características de lo que la luz representa en la Biblia, ¿quién cree usted que tiene todas las características de lo que la oscuridad representa en la Biblia? ¿Lo sabe? Satanás. Satanás es mentira, es muerte, es pecado, es contaminación, es perdición, es ignorancia, es injusticia y un largo etcétera. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente de esto? Que muchos éramos de la oscuridad. Antes de conocer a Cristo,
usted y yo, aunque dijéramos lo contrario, pensáramos otra cosa, éramos de la oscuridad, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Lo acabamos de mencionar, que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Cristo. Usted y yo estábamos en la oscuridad absoluta. No éramos ciegos, físicamente hablando, veíamos, percibíamos, palpábamos, teníamos cierto grado de conocimiento, pero espiritualmente estábamos en una oscuridad total, absoluta, por la ausencia de Dios en nuestra vida. Y esa es la condición en la cual está la mayoría de las personas en este mundo. Regrese conmigo, por favor, nuevamente a la primera carta de Juan, donde iniciamos este mensaje. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Esta segunda parte que leímos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y en otra versión dice: en Él no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan 1:5. Y otra versión dice: en Él, es decir, en Dios, no hay nada, ninguna, ni la más mínima oscuridad, porque Dios es luz. Dios, en este sentido, no tiene sombra, no hay nada oscuro, ni siquiera en penumbra, mucho menos en tinieblas, porque Dios es luz absoluta. Y todo lo que es contrario a la luz, es decir, la oscuridad, se opone a Dios. Entonces, nosotros éramos de la oscuridad, Dios nos trasladó a su luz admirable. Hay muchos que todavía siguen en oscuridad y hay otros que por la gracia de Dios andamos en luz. Y quiero que veamos en la palabra del Señor qué significa entonces andar en las tinieblas, en la oscuridad, o andar en la luz. El significado de andar en la Biblia o caminar en la Biblia significa nuestros relacionamientos, nuestra relación, nuestro caminar, nuestro proceder, nuestro actuar, nuestras acciones, para que me entienda. Cuando la Biblia dice caminar con o caminar en, significa cómo yo me comporto, cómo es mi vida, cómo yo transito por este mundo. Ese es el significado de caminar en la Biblia. Y por eso inclusive hay refranes populares que nos hablan de esto. ¿Ha escuchado este refrán que dice: dime con quién andas y te diré, ¿qué dice? ¿Quién eres? Porque tú vas a andar, tú vas a caminar, tú te vas a relacionar con quien tú quieres relacionarte. Y si tú te relacionas con este tipo de personas, significa que tú también eres de ese tipo de personas. Por eso dime con quién andas y te diré quién eres, aunque lo niegues. Hay otro refrán popular que dice: el que con lobos anda, aullar se enseña. Pues sí, andas entre la bola. No digas que no eres de ellos si andas con ellos. ¿Entiende entonces el significado de andar, de caminar? Significa cómo son mis relaciones, cómo es mi comportamiento, mi conducta en esta vida. Ese es el significado de andar en. Por eso, aquí mismo en primera carta de Juan, capítulo 1, el siguiente versículo que leímos, el 6, mire lo que dice, una de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión, es decir, que caminamos, que estamos relacionados, que tenemos una conexión, una unidad con Dios, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra del Señor? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia todo pecado. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo digo, imaginemos que aquí a su derecha tenemos el reino de la luz, el reino de Dios, y aquí a su izquierda tenemos el reino de las tinieblas y la oscuridad. Si yo digo que tengo comunión con Dios, es decir, que yo ando, camino, transito, me relaciono, tengo una afinidad, una unión, estoy de acuerdo con Dios, pero ando en las tinieblas, dice la palabra del Señor que somos mentirosos y no practicamos la verdad. Esto significa que el reino de la luz de Dios, el reino de las tinieblas de Satanás, son incompatibles. No hay comunión, no hay relación, no hay una unión estrecha, no hay afinidad, no hay compatibilidad, para que me entienda, entre un reino y el otro reino. O eres de este o eres del otro. No a medias. No existe tal cosa, porque en Dios no hay ni una sombra siquiera. Entonces, la palabra del Señor nos advierte, segunda carta a los Corintios, vaya conmigo, está atrasito de donde nos encontramos en Juan. Segunda carta a los Corintios, bueno, ni tan atrasito, pero sí está atrás. Segunda carta a los Corintios, mire la advertencia de Dios con respecto a este tipo de relacionamientos en el capítulo 6 de la segunda carta de los Corintios, versículo 14. Mira qué advertencia nos hace el Señor. No se unan, no se junten, no anden, no caminen en yugo desigual con ¿quiénes? Los incrédulos o los no creyentes, los que están en el reino de las tinieblas. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿La justicia con la injusticia? ¿El pecado con la santidad? No hay ninguna relación. Por eso el Señor nos advierte, no te unas. No significa que no convivas. Claro, podemos tener convivencia, podemos tener compañerismo, pero no hagas lo que ellos hacen, porque tú perteneces al reino de la luz y no al reino de las tinieblas. Si tú desoyes esta advertencia, yo te advierto que vas a sufrir mucho. Mucho, mucho, mucho. Tal vez el Señor por su gracia te conceda que ambos o ese grupo tal vez con el cual tienes esa relación pasen al reino de la luz y va a traer gozo y alegría a tu corazón, pero el sufrimiento para llegar a eso te va a costar sangre, sudor y lágrimas. ¿Quieres evitarlo? Entonces atiende la exhortación del Señor para tu vida. No hagas cosas que no pertenecen al reino de la luz, porque no hay ninguna comunión ni relación, no hay afinidad, no hay nada en común entre la verdad y la mentira, entre la santidad y el pecado, entre la justicia y la injusticia, entre la vida y la muerte. No hay nada en común. No hay nada en común entre Dios y Satanás. Totalmente opuestos, totalmente contrarios. Y no hay términos medios en este andar, en esta relación. Entonces, ¿qué significa andar en la luz? Veamos ahora qué significa andar en la luz o andar en las tinieblas, para que entendamos si andamos en la luz o andamos en las tinieblas. O los domingos andamos en la luz y el resto de la semana andamos en las tinieblas. No puede ser así. Andar en la luz es muy fácil de entender qué significa. Ya dije que andar tiene que ver con la actitud, el comportamiento, la conducta. Y si andamos en la luz, que es el reino de Dios,
significa que tenemos comunión con Dios. Por eso lo leíamos en 1 de Juan 1:6, que si decimos tener comunión con Dios, que caminamos con Él, pero estamos en tinieblas, somos mentirosos. Andar en la luz significa realizar las acciones de la luz. Es decir, tener el comportamiento, la actitud, la conducta de lo que Dios es. ¿Qué dijimos que era Dios representado por la luz en la Biblia? Vida, salvación, conocimiento, pureza, justicia, verdad, santidad. Entonces, tú andas en la luz, yo ando en la luz si nuestra vida se conduce en esos parámetros, en la verdad, en la justicia, en la honorabilidad, en la honestidad. Si tú y yo andamos en eso, andamos en la luz. Porque Dios es así y Dios no va a tener una relación con quien no sea así. Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene relación con la muerte. Dios no tiene relación con las mentiras, ni la injusticia, ni la maldad, etc. Por eso, para saber si tú y yo andamos en la luz, tenemos que evaluar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Si hacemos las cosas que Dios haría, o en este caso Jesucristo haría en nuestro lugar, significa, por lo tanto, que andamos en la luz. Pero si somos mentirosos, tramposos, engañadores, ladrones, golpeadores, insultadores, etcétera, no estamos en la luz. Cierto, mis amados, que puede suceder que de repente se nos salga por ahí una mentira, algo inapropiado, pero debe ser una excepción, no una forma de vida, no una conducta habitual andar en el pecado, porque eso demostrará entonces que no andamos en la luz. Por eso vemos en Génesis 6:9, no lo busque, pero Génesis 6:9, cuando habla de Enoc, perdón, cuando habla de Noé. A ver, vamos a Génesis 6:9. Cuando habla de Enoc, Génesis 6:9, perdóneme, Noé. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal. En su generación, Noé caminaba con Dios. Y también la Biblia habla de Enoc cuando dice que Enoc caminó con Dios. ¿Se da cuenta? Caminar con Dios significa estar en común acuerdo con Dios. La palabra del Señor dice, andarán dos juntos, caminarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, la respuesta es no. Solo el que está de acuerdo con Dios puede caminar con Dios. La gente puede creer que camina con Dios, piensa que camina con Dios, pero puede estar equivocado y puede ser que, aunque él crea que camina con Dios, la realidad es que Dios no camina con él. No por el hecho de venir a la iglesia, no por el hecho de leer la Biblia, no por el hecho de cantarle, alabar y adorarle, significa que caminas con Dios. Camina con Dios aquel que hace las obras de luz que ya he mencionado y camina en común acuerdo con Dios, haciendo lo que Dios haría en su lugar. Eso es caminar en la luz, es estar de acuerdo con Dios, es amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia, para que tú sepas si caminas o no con Dios. Pero si tú y yo amamos el pecado, la mentira, la borrachera, la parranda, el engaño, la infidelidad, no nos engañemos.
Quien practica esas cosas no anda en la luz, anda en tinieblas. Amar lo que Dios ama, lo que ya mencioné, justicia, verdad, vida, sabiduría. Odiar lo que Dios odia, el pecado, en resumidas cuentas. Odias tu pecado, odias el pecado de los demás, odias el pecado de la humanidad. Eso demuestra que estás caminando en la luz. No es una vida perfecta, por supuesto. Es una vida que va a cometer errores, va a tener fallas, pero es una vida que tiene la intención de agradar a Dios. Es una vida que está intencionada en obedecer a Dios, la que camina en la luz. Ahora, ¿qué significa caminar en tinieblas? Creo que podemos simplemente ver lo contrario de lo que he mencionado, que es caminar en la luz, para darnos cuenta de lo que significa caminar en tinieblas, pero simplemente es vivir una vida que no le agrada a Dios. Repito, no significa que no nos vayamos a equivocar, que vamos a tener fallos, sí, pero significa que buscamos agradar a Dios cuando caminamos en la luz y buscamos agradar a la carne, al pecado, cuando no caminamos en la luz y caminamos en tinieblas. Entonces, alguien que camina en la oscuridad es aquel que practica el pecado rutinariamente, habitualmente, en sus diferentes tipos de expresión. Es un tipo de vida cuya prioridad no es Dios, ni ser obediente a Dios, ni seguir sus mandamientos, ni aplicar sus principios a su vida. Es una conducta que busca más de las obras de la carne que del fruto del Espíritu. Es amar al mundo más que a Dios. Regresemos a primera carta de Juan, pero ahora vayamos al capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa amar al mundo? Amar el pecado, amar la mentira, la trampa, el soborno, la infidelidad. Eso es amar al mundo. Amar al mundo más que a Dios significa que el amor del Padre o la luz del Padre, el Padre mismo, no está en esa persona. Una persona que no anda en la luz, es decir, que anda en las tinieblas, no camina con Dios, no tiene una relación con Dios, no tiene una comunión, afinidad, conexión con el Señor, porque no desea ser obediente a Dios. Y Dios se aparta de ellos, aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque haga lo que haga, o Dios está con esa persona o no está. Y no es algo que tú y yo podamos propiciar, es algo que Dios por su gracia nos concede, trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la pregunta es: ¿cómo saber si andamos en luz o en tinieblas? Acompáñame a Mateo capítulo 7. Creo que Dios está hablando a tu vida y te está haciendo saber si realmente estás en la luz o estás en las tinieblas. Y una forma muy sencilla de darnos cuenta la encontramos en Mateo 7, versículos 17 al 20. Dice: así también todo árbol sano, dice en mi versión sano, en otras versiones dice bueno, da buenos frutos, pero el árbol malo o el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos
ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. O es una cosa o es otra. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, aquí está la respuesta, por sus frutos los conocerán. No te engañes. Si crees que estás en la luz y das mal fruto, tu conducta es mala, es perversa, practicas el pecado, no estás con Dios y Dios no está contigo. Y eso puedes también aplicarlo a la vida de los demás para saber si están en la luz de la verdad de Cristo o en las tinieblas de las mentiras de Satanás. ¿Qué acciones realizas? ¿Son acciones de santidad, de pureza, de justicia, honradez, que dan gloria a Dios? ¿O son acciones de oscuridad como las mentiras, maledicencias, deshonras, deshonestidades, injusticias? Tú tienes la respuesta de parte de Dios y sabes. No solamente sabes de ti, sino inclusive puedes saberlo de las personas que están cercanas a ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. A la luz de la palabra, por los frutos, tú sabes la realidad de su vida. Y te voy a decir algo para terminar. Si estás en tinieblas, no vas a tener un buen fin a tu vida. La palabra del Señor dice, lo acabamos de leer, que aquellos que no dan buen fruto, y no es por el fruto, es por lo que hay en su esencia, en su savia interior, se manifiesta con el fruto. Y quien da mal fruto dice que es cortado y echado en el fuego. Esto simboliza, por supuesto, el infierno y el tormento eterno. Quien está en tinieblas no alcanzará la salvación a menos que se arrepienta. Y que se arrepienta y se convierta. No es un remordimiento, sino realmente es una conversión, es una convicción de que ya no quiere vivir más esa vida de pecado, sino que quiere vivir una vida que le agrade al Señor. Ya no quiere estar más en las tinieblas y en la oscuridad, sino quiere estar en la luz de la vida que Cristo nos da. Juan 3:19, vayamos allá, por favor. Juan 3:19. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Mira lo que dice Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, se refiere a Jesucristo, y los hombres amaron ¿qué? Amaron más las tinieblas, más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean censuradas o condenadas. ¿Te ha pasado a ti seguramente que estás en un lugar oscuro y de repente te encienden la luz? ¿Qué sientes? Te duelen los ojos, ¿no? O sales de aquí, tal vez no está muy oscuro, pero si estuviera oscuro y sales a la luz del sol, hasta te lastima, te sientes mal, te lastima la vista. Así pasa con las personas que están en oscuridad y salen a la luz. La luz los ciega, los hace sentir incómodos, duele. Tú y yo no podemos ver el sol de frente sin ser lastimados. Así con Dios, no podemos ver a Dios en su plenitud, porque dice la palabra del Señor que Él habita en la luz inaccesible. Aún sus querubines dice que se tapan con sus alas sus ojos para no ver a Dios en su plenitud, porque nadie podrá ver a Dios completamente y quedar vivo. Pero podemos ver su resplandor, podemos ver su luminiscencia, podemos ver su gloria en todas las cosas. Así es que la pregunta que yo te hago, ¿quieres seguir en oscuridad si estás en ella? ¿O quieres andar en la luz, en la vida que Cristo te da? Los hombres no quieren la luz cuando están en pecado. Por eso se apartan de la iglesia, se alejan de la doctrina,
se apartan de su tiempo devocional, no buscan a Dios porque no quieren ser exhibidos o expuestos en público por su pecado. El pecado hace que te escondas, que te ocultes, como lo hizo Adán cuando desobedeció a Dios. Junto con Eva se escondieron porque tuvieron miedo. Ven a la luz. El Señor te dice, ven a mí y yo cambiaré tu vida, yo cambiaré tu interior y pondré en ti mi luz, dice el Señor, mi verdad, mi justicia, mi amor, mi sabiduría, la pondré en ti si vienes a mí, dice el Señor, en arrepentimiento y el deseo de vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Todos pasamos por esa condición. Todos estuvimos en la oscuridad en un momento de nuestra vida. Algunos más, algunos menos. A unos pequeñitos que están allá también pasaron por ese tiempo, muy breve seguramente aquellos que ya están en Cristo. Algunos pasamos décadas, casi toda una vida en la oscuridad, creyendo que estábamos bien, hasta que la luz nos alumbró. Cuando la luz viene a tu vida, puedes verte cómo estás y ves tu condición. Si yo estuviera en un lugar oscuro, no vería tal vez de qué color son mis zapatos o mi pantalón, y cuando me iluminan ya puedo ver de qué color es, cómo estoy vestido y todo. Bueno, así pasa. Cuando tú y yo estamos en la oscuridad espiritual, no nos vemos a nosotros mismos en nuestra real dimensión de pecado y de maldad. Y cuando la luz de Cristo nos ilumina, nos vemos pecadores, sucios, perversos. ¿Y sabes qué? El Señor no te rechaza por eso. Si tú vienes a Cristo y dices, Señor, ya no quiero vivir en la oscuridad, ya no quiero vivir en las tinieblas, quiero vivir en tu luz. Ayúdame, Señor. Dios te va a cambiar y va a cambiar tu vida y te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura donde todas las cosas pasadas quedan atrás y te da salvación y vida eterna. Termina ahora sí con esto. Aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ya he dicho que hay dos reinos, el reino de la luz, donde Cristo es el rey, el reino de las tinieblas, donde Satanás es el que gobierna. Y fíjate lo que dice Juan 1, versículo 5. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Las tinieblas no han vencido ni vencerán a la luz de Cristo. El reino de oscuridad no prevalecerá por sobre el reino de la luz. Así es que la pregunta es, ¿a qué reino quieres pertenecer? ¿Al reino de las tinieblas, de oscuridad, de maldad y de pecado, cuyo destino final, ya lo vimos, es el fuego? ¿O el reino de la luz, de la verdad, del amor y la justicia, donde el destino final es la gloria eterna en la presencia de Dios? Por eso vino Jesucristo a deshacer las obras, a deshacer la oscuridad del diablo, para alumbrar a los que estábamos en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ponte de pie y vamos a orar. Advertidos estamos de que hay un reino de luz, un reino donde Dios gobierna. Y si tú te encuentras fuera de ese reino, tú no puedes entrar por tu propio esfuerzo. Solamente si reconoces que eres un pecador, si reconoces que le has fallado a Dios, si aceptas que has vivido en las tinieblas haciendo lo que desagrada al Señor, y
Y si estás arrepentido o arrepentida de eso y vienes al Señor y le pides perdón, Dios te recibe con brazos abiertos. Él no desprecia a aquel que viene a Él con un corazón rendido y quebrantado, diciendo: no puedo más. He luchado y no he logrado nada. Ayúdame, Señor. Ayúdame y dame paz. La paz que no he conseguido en este mundo. La paz que ni he encontrado a veces ni en mi esposo, esposa, en mis hijos, en mis padres. Ya no quiero vivir más en la oscuridad. Cierra tus ojos y vete a ti mismo como te ve Dios, haciendo obras de luz o haciendo obras de oscuridad. Ayúdanos, Señor, a todo aquel Padre que está en la oscuridad. Pon en él, pon en ella arrepentimiento que produce vida. Pon en él la luz de tu Hijo Jesucristo y disipa toda oscuridad. Disipa toda penumbra, toda tiniebla y trasládalo, Señor, de ese lugar a tu luz admirable. Por favor, Padre, ten a bien traer vida, traer verdad, traer paz y justicia a aquel que en este momento se presenta ante ti arrepentido, reconociendo que te necesita. Padre, haz tu obra, Señor, de restauración en cada corazón. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene
que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno, Padre, de alabanza y adoración. Tú eres hermoso, Jesús. Y te damos gracias por aquellos que le has dado salvación en esta tarde, Señor. Y le derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Ahora mismo este lugar. Ahora mismo este lugar. Ahora mismo este Gracias, Señor, por llenar este lugar de tu presencia y de tu luz.